de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicias e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Ya, como ven, son 17 objetivos que están plasmados en las políticas de gobierno de cada país signatario de la Cumbre de Río y que han ido enfocándolos sucesivamente a través del tiempo. Nuestro país están enfocados, incluso a nivel de las regiones, también cada gobierno regional asume también los elementos de los objetivos de desarrollo y alinean las políticas. Como ven, están enfocados en las líneas, sin hablar de la palabra sostenible. Ya tenemos esos temas, ¿no? Temas de educación, temas de salud, temas de hambre, energía, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada ministerio se va ocupando de alguna línea de objetivos. En el caso del objetivo 6, hay que también mencionar que hay objetivos que también son transversales a todos, ¿no? Es como por decir educación, ¿no? Para hablar de educación tenemos que, para cada uno de ellos se necesita la educación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de industria, innovación, infraestructura, sin educación, sin profesionales de nivel no lo puedes lograr. Igual pasa con el agua. En el caso del agua, agua limpia y saneamiento, está muy relacionado con otros objetivos. Por ejemplo, el tema de salud y bienestar, ¿no? La calidad del agua va a influir mucho en la salud y bienestar de la población, ¿no? También en el tema del hambre, también en el tema de energía. Por ejemplo, en nuestro país gran parte de la energía eléctrica viene de hidroeléctricas. Así que sin fuentes de agua, pues no tendríamos energías, tendríamos un problema bastante grave, ¿no? El clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, todos son dependientes del agua, ¿no? Entonces, para ir entrando, tenemos que tener una visión. Esta es una visión un poco ambiental, se usa mucho en los temas ambientales, de geología, para enfocar lo que vendría a ser el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Empecemos enfocando ahí para hacerle honor al día, ¿no? Un Día Mundial del Agua, y cómo está el agua, cómo se mueve, cómo viene, cómo nos llega. ¿Sí? Se habla, hay muchas preguntas en el tintero, ¿no? Se habla de la guerra del agua, se habla de la crisis que va a venir en el futuro con el agua, pero también tenemos que enfocarnos que para que desaparezca el agua tendría que caernos un meteorito que nos arranque buena parte de las masas de agua que tenemos. O porque las tenemos agua, sí, somos un planeta con agua, por eso ha permitido la vida, pero esa agua está en diferentes estados, ¿no? Si nosotros vemos el ciclo, gran parte del agua se encuentra en los océanos. ¿De ahí directamente se puede tomar el agua? Sí, eso es lo que hacen muchos países, por ejemplo, a través de sus plantas desalinizadoras. Aprovechan, eliminan las sales y tienen agua. Pero de manera natural, esta agua evapora, se va condensando en formas de nubes y va a ir precipitando, ¿no? Tanto en el mar como en el continente. A su vez, va a precipitar no solo como agua, también va a precipitar como sea una neblina, que son muy comunes en la costa peruana, las neblinas, o también como nevadas, granizo, que son otra forma de precipitación. En algunos casos tenemos depósitos de agua en estado sólido, en forma de hielo, a través de los nevados que tenemos en nuestro país, glaciares, ¿no? En otras partes del mundo tenemos lo que se conoce como el permafrost, ¿no? Que es la capa de suelo congelada. Ese suelo tiene humedad, pero esa humedad se congeló desde periodos glaciales. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en Siberia. Ese permafrost es el que se está descongelando y está permitiendo, pues, que aparezcan restos de mamut, dientes de sable y muchos organismos que vivieron en la época de la era de hielo.
Y ese es un indicativo del otro problema, de un problema grave que tenemos, que es el calentamiento global, que justamente es lo que viene desestabilizando, ¿no? O sea, el agua en cualquiera de sus estados permanece igual, no se pierde materia porque la gravedad atrae al agua. Atrae a toda la materia al planeta, ¿no? O sea, para que desaparezca el agua, como les digo, tendría que ocurrir un fenómeno muy fuerte. Entonces, esta agua, el continente tiene diferentes niveles y por nosotros perfectamente podemos usar un perfil de lo que vendría a ser el país, ¿no? O sea, tenemos el punto más alto en la serranía y de ahí va bajando hasta la zona de costa y al Océano Pacífico. Entonces, este ciclo hace que precipita en zonas altas, alimenta las quebradas, las nacientes de los ríos, todos sus tributarios, lagos, lagunas, y va discurriendo, ¿no? Ese es lo que se conoce como una escorrentía superficial, si está en la superficie, subsuperficial, si está a unos 30, 40 centímetros de profundidad, o subterránea, si está a varios metros de profundidad. Y la tendencia es que por gravedad va a ir hacia la parte baja. ¿Para qué es importante conocer el ciclo del agua? Porque es de acá donde están todas las fuentes de agua. Nosotros hablamos sobre la importancia del agua, el agua potable y el saneamiento como parte de este objetivo 6, y para entenderlo tenemos que entender de dónde se toma el agua. Ustedes en este momento, o la mayoría, Luis, ¿dónde se encuentran? Ahorita, por ejemplo, en mi casa en Arequipa, en la ciudad de Arequipa. En Arequipa. Por ejemplo, en Arequipa ciudad, ¿de dónde obtiene su fuente de agua? Considero que se obtienen de los reservorios. Ya, y para que llegue al reservorio, de los glaciares, podría ser. Ya, puede ser alimentando prácticamente manantiales que van llegando y se va captando en algunos lugares. Por ahí pasa un río y de ese río se toma un brazo, se represa y eso se deriva a una planta de tratamiento. Arequipa es una ciudad grande, ¿no? Ya también sobrepasa el 1.000.000 de habitantes y por lo tanto las demandas de agua son bastante grandes. Entonces, cada lugar va a tener su respectiva fuente de agua y tiene que ver mucho con dónde nos ubicamos. Recordemos que todas las poblaciones se han asentado históricamente, los antiguos pobladores de Arequipa, de Trujillo, de Tumbes, de Tacna, de cualquier parte del país se han ubicado en lugares cercanos a fuentes de agua. No ha florecido una civilización sin agua. En un desierto, en el medio de Sechura, supongamos hace 500 años nunca hubo agua, hoy tampoco hay agua, no hay indicios de que una población se haya asentado ahí. ¿Por qué? Porque el agua es vital para una población. O sea, podemos estar días sin comer, pero ¿cuántos días sin agua? O sea, hoy en día que estamos viviendo una pandemia y una necesidad bastante grave por el oxígeno, imaginémonos lo que significa para una sociedad el contar con recursos claves para su normal funcionamiento, para que la gente no perezca por algo tan simple como el poder respirar, el poder comer o el poder tomar agua. Nosotros, en nuestro problema, por ejemplo, si analizamos, y muchos de ustedes que están en las ciencias de la salud, si analizan parte de la morbilidad, o sea, de las causales, de las principales enfermedades que tenemos en el país, aparte, hoy, excluyendo el tiempo de pandemia, ¿no? Porque el tiempo de pandemia pone en un sitial las enfermedades respiratorias, las cuales siempre han estado en un 70% o superior de todas las enfermedades, en cada posta médica del país. Uno iba, ¿cuáles son las principales respiratorias? Te iban a decir, ¿no? Pero después de las enfermedades respiratorias siguen las enfermedades gastrointestinales. Y gran parte de las enfermedades gastrointestinales tienen que ver con la calidad del agua. Nosotros en la década del 90 tuvimos una epidemia, así como la que estamos viviendo ahora, vivimos la epidemia de cólera. Y el cólera, las fuentes de transmisión eran aspectos de higiene.
en qué se lavaban las cosas, el acceso al agua, el agua contaminada con excretas, y automáticamente proliferaba el vector. Y se produjo una gran epidemia, con muchos infectados y muchísimos muertos. Y esa situación no ha cambiado. No ha cambiado. Si uno va a un hospital, es común los casos de disentería, enfermedades producidas por coliformes, fecales, etcétera, etcétera. Todo relacionado a calidad del agua. Entonces, en las ciudades no tenemos tanto, incluso dentro de una ciudad promedio del país, no tenemos tanto problema en el núcleo urbano de la ciudad. En la zona periurbana, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Uno lo ve, por ejemplo, en la costa, en Lima, o yo estoy en Trujillo. Acá en Trujillo, por ejemplo, tenemos un área de costa y bien pegada tenemos los cerros, pero ya los cerros se poblaron. Entonces, esas zonas de invasiones no cuentan con agua. Y vamos a ver que es todo un detalle dotar de agua a una urbanización, a un terreno urbanizado, saneado, donde se le coloca pues la luz, las veredas, las pistas, y están los lotes de terreno que se venden, y con las conexiones de agua. Es muy diferente colocarlo ahí que colocarlo en un cerro. El costo en un cerro a veces llega hasta multiplicarse por 10. Si cuesta 10 soles, para inventarles una cifra, 10 soles en ese terreno urbano, en el cerro cuesta 100. Porque ya implica trabajos incluso hasta de voladura, de uso de explosivos para poder tender tubería. Y eso, o sea, todo aumenta el precio. Y mucha gente no accede a los servicios. Si uno va a la zona rural, vamos a ver todas nuestras quebradas, por ahí en un puntito de una quebrada y un ojito de agua, de ahí se está derivando con un tubo para la comunidad. Disculpe, Magister, sigue en su pantalla del Meet, podría estar... No, ahorita no estaba presentando, había salido para justamente ver, ahorita vuelvo a entrar. Sí, les estaba hablando. Entonces, un poco para hacer ese paréntesis, ¿no? De la importancia de conocer dónde se encuentra el agua, ¿no? O sea, la tomamos de un río, perfecto, pero ese río, ¿cómo está? ¿Y en qué condiciones? Entonces, eso hay que entenderlo a través justamente de este pequeño ciclo. Ahora, nosotros queremos hablar de agua limpia. El objetivo de desarrollo número 6, de desarrollo sostenible, es agua limpia y saneamiento. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica tener agua limpia? En primer lugar, implica identificar nuestras fuentes de agua, sean ríos, lagos, canales, lagunas, napas freáticas, quebradas, manantiales, agua de mar incluso, si es que va a ser tratada, o agua de lagunas salinizadas, también se puede utilizar para potabilizarla, pero es todo un proceso. Pero estas fuentes no son permanentes. O sea, el río no tiene el mismo caudal todo el año, la quebrada, el canal, la laguna, no tienen el mismo caudal todo el año. Dependen mucho de ¿qué? Lo que veíamos anteriormente, de las precipitaciones. Nosotros tenemos temporadas, y en la sierra se conoce muy bien, temporada de sequía, de lluvias, temporada de sequía o de estiaje, ¿no? Época en que no hay lluvias, ¿no? Y ahí se cataloga el verano o el invierno, en función a la disponibilidad, y en función a esa disponibilidad estacional es que, por ejemplo, los agricultores preparan sus temporadas de siembra o temporadas de cultivo para aprovechar al máximo la temporada de lluvia. Pero, sin embargo, hay veces que no llegan las lluvias. Y la lluvia, el agua, como ven, es útil para el desarrollo de un pueblo. Un pueblo sin agua no puede desarrollarse, está condenado a extinguirse. Y las lluvias son claves, porque van a permitir ese ciclo. Si no se presentan esas lluvias, pues sencillamente no hay agua disponible, o disminuye en sobremanera el agua a disposición. Entonces nosotros necesitamos estas fuentes de agua, y estas van a ser afectadas tanto por la disponibilidad como por el estrés hídrico, ¿no? El estrés hídrico que vamos a mencionar luego, ¿no?
¿Qué es estrés hídrico? Es entrar en un proceso en el cual no hay disponibilidad de agua. El ejemplo lo tenemos en el año 2020. El año 2020, el año que ha pasado, ha sido un año catalogado con estrés hídrico. Y recordemos también que ha sido afectado, no en gran manera, pero sí de manera bastante considerable, así que acá hay algo que puede ser contradictorio, pero sí ha habido una afectación por el tema del evento La Niña. El evento La Niña es lo contrario al evento El Niño. Y mientras que en el evento El Niño es la llegada de aguas cálidas, La Niña es una intensificación de las corrientes de aguas frías. Y por lo tanto la temperatura del mar disminuye y por lo tanto la evaporación disminuye. Al disminuir la evaporación hay disminución en la formación de nubosidad y obviamente disminuyen las precipitaciones. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A estrés hídrico. Es lo que hemos tenido el año que ha ocurrido, ¿no? No han habido muchas lluvias. En esta temporada ya se están reactivando las lluvias. La temperatura del mar, bueno, está por sobre 20 grados, por lo menos en la zona norte, y eso ha facilitado también lluvias. Entonces, eso también hay que entenderlo, porque esto no es estable, estas fuentes de agua. Pero todas estas fuentes de agua, hay que tomar el agua de acá y llevarlo a un tratamiento. Si nosotros tomamos directamente, podemos generar muchos problemas sanitarios, ¿no? O sea, un tubo que va del río y del río a la población, y ahí tienes todo un foco de enfermedades. Entonces, implica el tratamiento. Si las fuentes de agua están contaminadas, los costos de tratamiento serán más elevados y por lo tanto en nuestra realidad no se ejecutarán. Así de sencillo. Nosotros tenemos un 80 o 90% de sistemas de tratamiento que lo que buscan es eliminar patógenos. Es decir, eliminar E. coli, coliformes fecales, todo el grupo de bacterias, pues, y parásitos que también están presentes, para que la persona, que el consumidor no se pueda afectar. Pero ese no es el problema también. Ese no es tan grave como lo que trae el agua. ¿A qué me refiero? Pesticidas, todos los agroquímicos que están en el agua, con cloro no lo eliminas, eso está ahí. Todos los metales pesados o nutrientes que tiene el agua, nitratos, fosfatos, etcétera, que contiene el agua, no los eliminas con el cloro. Entonces eso implica un tratamiento mayor, lo que se conoce como un tratamiento químico del agua. Y muchos lugares donde se hace tratamiento no realizan tratamiento químico. ¿Por qué? El único tratamiento químico que utilizan es para desinfección, es decir, para eliminar patógenos, y es a base de cloro. Otros países utilizan UV, radiación, otros utilizan ozono para hacer el tratamiento del agua. Pero lo que interesa también dentro de la secuencia de tratamiento es eliminar esos elementos contaminantes. Mientras más plaguicidas tenga, más tratamiento químico se le debe dar. Mientras más nitrato tenga el agua, producto de la agricultura, que contamina las fuentes de agua, pues más tratamiento químico se le tiene que dar y por lo tanto cuesta más tratar el agua. Lo que está pasando, y acá les voy a compartir un poco no sé si lo ven en el Google Earth, Luis. Sí, sí se ve, magistro. Ya. Entonces, veamos acá y tomemos de ejemplo Lima. Nosotros tenemos acá la fuente de agua de Lima, Carabillo, Pontepiedra, Lurigancho, Chaclacaya, acá está. Ya, por acá, en este río, de este río se toma el agua para Lima ciudad, es el río Rima. Pero uno comienza a subir y por acá comenzamos a encontrar diferentes lugares que tenemos toda la población que está sentada acá. Si ustedes pueden ver, y no toda la población cuenta con desagues.
o sea, con tuberías de desagüe que lo conduzcan a una PETAR, a una planta de tratamiento de agua, sino que directamente van y se depositan en el río. O sea, sale un tubo y se va depositando en el río. Pero también uno comienza a ver, acá por ejemplo, hay una planta de tratamiento, una PETAR, tratamiento de desagües. O sea, llegan los desagües acá, se tratan y se depositan de nuevo en el río. Y así en todo lo largo. Y también por el transcurso del río está la planta de tratamiento de agua potable. Es decir, donde se saca el agua y se deriva, si no me equivoco es esta, acá está. Esta es la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Acá está Sedapal. Es una planta donde tienen sus áreas de captación del río, se alimenta estas como lagunas, de estas lagunas se jala y se comienza a depurar. Pero hay un costo, mientras más contaminado está el río, más caro es el tratamiento del agua y por lo tanto va a llegar a ser más prohibitivo. Cuando la población, cuando digamos por alguna política, por ahora en el Perú gran parte del agua potable está subsidiada, es decir, no pagamos el precio real. Si tuviéramos que pagar el precio real, por ejemplo, si tu recibo llega a 100 soles, te debería llegar como 200 o 300 o 400 soles por el agua. Pero también hay otra cosa, entra en juego la calidad y el estándar del agua. Entonces ahí viene un problema, porque no es raro que venga una persona del extranjero, un turista, alemán, francés, inglés, norteamericano, de donde sea, y todos tienen el común denominador en el país. Cuando toman agua se enferman del estómago al baño 3 días. ¿Por qué? Tú vas a cualquiera de esos países y no te vas a enfermar si tomas agua del grifo, pero vienes a Perú y sí te enfermas. Entonces tú el agua la ves cristalina, pero eso no quiere decir que le has eliminado todos los elementos químicos que contiene. Y ahí viene el costo, por eso es clave el término, el costo de tratamiento, porque en función a eso estamos hablando. Por eso que mucha gente ya hoy en día se ha masificado el uso de aguas embotelladas, que no son otra agua más que la misma agua del caño que le aplican un tratamiento. En algunos casos simple cloración, pero sigue siendo la misma agua del caño. Entonces, el tratamiento es la segunda parte y la tercera parte tiene que ser la ubicación de los consumidores. Es decir, ¿dónde se encuentran? No es lo mismo una población que se encuentra acá determinada que irse a una zona de la sierra donde tienes pues por acá una casita en este cerro, otra casita por acá, otra casita por acá. ¿Cómo dotas de agua en esos lugares? O en esos pequeños caseríos, ¿no? Por ejemplo, un caserío, estamos hablando 50 familias, pero requieren de agua. Y también requieren de agua con calidad. O sea, la calidad no es un tema de exclusividad, es un tema de necesidad. Entonces, en muchos lugares, el mismo lugar de donde se capta el agua es el mismo lugar donde se vierte el desagüe. Y eso es bastante común. En muchos lugares los canales son usados para verter los desagües, pero aguas abajo se utiliza para el consumo de la población que está abajo. Entonces, eso es un problema, contaminamos todas nuestras fuentes de agua. Entonces, y mientras más dispersas sean las poblaciones, más caro es dotarles el agua, porque hay que generarles tubería para esos lugares. Igual altitud, no es lo mismo en un terreno, digamos, bajo, que dispersos en diferentes cerros o en diferentes lugares con respecto a la fuente. Implicaría hasta bombeo del agua, lo que lo haría muy prohibitivo. Entonces, estos factores van a influenciar. ¿Por qué menciono el costo? El costo lo menciono por acá, lo voy a subrayar con rojo. El costo lo menciono por acá. Porque esa es la clave, pues. Alguien tiene que pagar el agua. Y definitivamente somos los usuarios los que pagamos por el agua. Entonces, mientras más costoso sea, más prohibitivo va a ser, pero la tendencia es a contaminar más el agua. Contaminamos cada vez más el agua. Vean, imaginémonos que captar agua para el consumo vendría a ser como pedir prestado.
a la naturaleza. Y el pago vendría a ser el saneamiento. O sea, nos preocupamos por el agua que nos llega, pero ya no nos interesa el agua que se va, ¿no? Entonces, en una vivienda, abrimos el caño, tenemos agua potable. Una vez que abrimos el caño, esa agua pasa a ser desagüe. Cuando tú abres la llave de la ducha y cae el agua en contacto con tu cuerpo, llega al piso, ese es el desagüe. Solo que no es la misma agua. A esa agua ya le llegó jabón, champú, todo lo que sea que tenga. Igual pasa con los desagües, igual pasa en la cocina. En cualquier cosa que se utilice el agua, va a entrar en contacto con diferentes elementos y pasa a ser un agua residual. Toda la materia orgánica se descompone, hay una actividad biológica muy importante y sencillamente esto ¿a dónde se lleva? Entonces viene lo que vendría a ser la conducción. Todo lo que es el saneamiento implica la conducción en sentido contrario al anterior. Conducción para llevarla a una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, en la planta dónde está ubicada, qué tratamiento se le va a dar, físico, químico, biológico, y obviamente el cumplimiento de las normas. Y luego, ¿qué se hace con esa agua? ¿Se utilizará para la agricultura? ¿Se utilizará para algún ecosistema? ¿O sencillamente se vierte en algún cuerpo receptor, sea el mar, el río, el lago, etcétera? Entonces, y acá se tendría que respetar un estándar de calidad. Por lo menos en mi experiencia, en 100% de los casos de estudio en diferentes plantas de tratamiento a nivel nacional, todas no cumplen con el estándar de calidad y añaden a los cuerpos receptores aguas contaminadas. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque también alguien tiene que pagar el tratamiento. Entonces, tú cuando te llega tu recibo de agua, no solo estás pagando esas tuberías, esa conducción, ese tratamiento de agua, ese cloro, lo que sea que ha entrado en el tratamiento para que te llegue un agua de calidad, no solamente pagas esa agua, sino también pagas para tratarla, pagas por el desagüe. Entonces, ahí viene un tema. Y ya de por sí en el agua no es un precio equivalente. Imagínate, ¿quién paga el saneamiento? Por eso que muchas plantas de tratamiento son plantas prácticamente abandonadas. Se hacen unas 4 pozas, se le echa el agua y ahí se estabiliza y listo, y se utiliza. Pero esa agua está contaminada. O sea, no está tratada, no está depurada. Entonces, empecemos por ahí. Estos 2 elementos que les he mencionado, lo que es el agua limpia y el saneamiento, son claves para entender lo que pasa en todo el sistema, ¿no? Y acá, bueno, entramos obviamente al componente del objetivo de desarrollo. Un poquito de historia. Se designa el 22 de marzo en la Cumbre de Río como el Día Mundial del Agua. Y ahí se designa también, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues considerar agua limpia y saneamiento. Vean, no se desglosa el término. O sea, agua limpia, agua potable, saneamiento es tener el alcantarillado y el tratamiento, obviamente, o sea, todo el tratamiento. A nivel internacional se considera que una disponibilidad menor de 1.700 metros cúbicos por habitante al año, hablamos de escasez hídrica. Pero si ustedes hacen las divisiones, pues eso es una cantidad todavía bastante fuerte para nuestro país. Pero, sin embargo, mucha gente no cuenta con esa cantidad de agua. En muchos lugares hay agua que te dan 2 horas al día. En otros lugares es agua 2 horas al día en vivienda. En otros lugares es agua 2 horas al día, pero en el pilón que está en la plaza. En la pileta ahí, y ahí aprovechen, hagan su cola, lleven sus baldes y van juntando 1 o 2 horas al día para toda la población. O sea, las condiciones no son las mismas. Nosotros en la ciudad tenemos agua las 24 horas del día, los 365 días del año, salvo que estén picando o arreglando tuberías. Pero por lo general tenemos agua todos los días a toda hora. Te levantas en la madrugada y tienes agua. Pero en muchos lugares todavía de nuestro país, pues no tienes agua a disponibilidad. Simplemente es el barril. En las zonas periurbanas llegan camiones cisternas y venden el agua.
pero esa agua no es un agua de calidad. Esa agua la extraen de un pozo, la extraen de algún acuífero que esté ahí, no está tratada, así que se verá un poquito clara, pero bueno, de ahí la jalan con la bomba, la suben al camión cisterna y el camión cisterna comienza a vender los cilindros de agua. Y eso es gran parte de nuestra población en la costa. Vean, a nivel mundial, en el 2015, o sea, hace 6 años, el 29% de la población del mundo no contaba con agua potable. Ese es el 29%, casi el 30%. Y el doble no tenía alcantarillado, es decir, tenía agua, pero no tenía desagüe. Y esa es también una cosa media rara. Media antagónica en el análisis, porque si tienes agua potable, también tienes que tener desagüe, pero no siempre es así. Puedes tener agua de calidad y el desagüe, ¿dónde lo vas? Lo tiras al río, un tubito y por ahí se va el desagüe al río, o lo tiras en un canal de riego, que es muy común en nuestro país. El estrés hídrico se consideraba en ese año que iba a afectar a 2.000 millones de personas y la tendencia es al aumento. ¿Por qué al aumento? Porque las cosas están cambiando. Vamos a retroceder de nuevo a esta imagen. Acá, de manera natural, discurre el agua, pero ahora tenemos un factor de cambio. Ese factor de cambio es el cambio climático. El cambio climático hace que algunas zonas sean frías y otras zonas sean más cálidas, y el agua no vaya por donde debe ir. Y por otro lado, nosotros hemos hecho canales de riego, derivamos, secamos agua por algunos lugares, lo jalamos para otros. Entonces, no a todos los lugares le llega la misma cantidad de agua. Vean, voy a tomar un ejemplo a nivel mundial que es bastante interesante desde el punto de vista del agua. Y me voy a ir a un lugar que es hasta bíblico y se llama el Mar Aral. Queda entre Uzbekistán y Kazajstán. Pero en la época de la Unión Soviética, acá se desarrollaron muchos proyectos de irrigación. Y así como el mar Caspio, acá era este mar. Era un lago muy grande, navegable, había transporte. Acá había mucha población asentada. Hoy en día es una zona desértica, es casi fantasmal. Encuentras los pueblos abandonados, las embarcaciones, barcos de transporte bastante grandes y que incluso acá en la galería hasta los podríamos encontrar, las imágenes, solo como una referencia, vean acá, sin querer, y vean las embarcaciones abandonadas. ¿Quién las va a llevar? Y todas las poblaciones de acá migraron. ¿Y qué pasó? Proyectos de irrigación derivaron las fuentes que abastecían de agua a esta laguna, a este gran lago, y obviamente se secó. Y es lo mismo que pasa, sin ir muy lejos, con todos los lugares a nivel mundial y sin olvidarnos de nuestro país, lo que se hace con el agua. Derivamos las fuentes de abastecimiento de agua y obviamente con el paso del tiempo los cuerpos de agua pues sencillamente se van afectando. En algunos casos, bueno, tiene que ver mucho también los procesos de contaminación. Por ejemplo, acá la laguna de Junín. Nosotros tenemos 2 lagos, los más grandes, el lago Titicaca y el lago Junín. Pero vean lo que le va pasando al lago Junín. O sea, poco a poco va perdiendo el espejo de agua. ¿Por qué? Por el desarrollo de la vegetación. ¿Por qué? Por la llegada de nutrientes que pueden estar en forma de los nitratos que usan en agricultura, todos los abonos, fertilizantes, o sencillamente los desagües que causan el mismo efecto. Y eso lo vemos acá, si alguien ha estado en Puno, todo lo que se ve acá es justamente ese efecto de la vegetación. ¿Por qué de este lado hay tanta vegetación? Sencillamente tiene que ver por los aportes de nutrientes, por ejemplo, acá tenemos una laguna de oxidación, o sea, desagüe, y ese desagüe tenemos un punto de entrada que se ve desde la imagen, está llegando agua con materia orgánica, esa materia orgánica va a hacer que prolifere la vegetación y obviamente va perdiendo cada vez más un espejo de agua. Entonces es el manejo de nuestros cuerpos de agua lo que también va a ir afectando, por eso lo que vemos es una consecuencia del crecimiento poblacional, una consecuencia del manejo del territorio y una consecuencia del manejo del agua.
no solamente del agua para el consumo, el agua para la agricultura, el agua para minería, el agua para todas las actividades que se desarrollen. Entonces, todos nos preocupamos por obtener el agua, pero no nos importa lo que pase después con el agua, ¿no? Entonces, ahí viene un problema bastante fuerte, ¿no? Una estadística de nuestro país, por ejemplo, somos el 8º país en el mundo con mayores reservas de agua. Y ustedes vean, es increíble, pues cuánta agua. O sea, el agua del lago Titicaca abastecería todo el país. Pero hay un problema. Nuestra geomorfología, nuestro relieve, nuestra distribución de la población hacen que pues prácticamente el agua no sea tan fácil de conseguir. Más de la mitad de la población peruana está en la costa, un lugar donde no llueve, donde no hay mucha fuente de agua y hay que jalarla de kilómetros de distancia. Si uso el ejemplo de Trujillo, en Trujillo nosotros tenemos nuestra planta de tratamiento de agua, acá, está acá exactamente, aquí, la planta de tratamiento. ¿De dónde saca el agua? Del proyecto Chavimoche, un proyecto de irrigación que toma agua de 3 cuencas. Agua del río Santa, del río Chao, del río Virú y del río Moche y Chicama, ¿no? Entonces, todas esas fuentes de agua al final permiten que llegue por acá. Pero estamos trasvasando agua de una cuenca a otra cuenca. Y eso tiene sus consecuencias también desde el punto de vista del manejo, ¿no? O sea, son varias cuencas que están involucradas, varias cuencas en el proyecto. Y acá se toma agua, o sea, se toma agua de un canal de riego, en otras palabras. Antes, ¿de dónde se tomaba? Antes se tomaba de pozos. O sea, se hacía perforación, pozos tubulares, alimentaban las cisternas y desde ahí se distribuía por gravedad. Pero con la llegada del proyecto se hizo una pequeña tarjea y una planta de tratamiento y desde ahí se distribuye. Antes, por ejemplo, cuando se tomaba agua del nivel freático no se usaba mucho tratamiento. Por lo menos estaba casi libre de bacterias. Pero ahora ya no. Eso fue hace 30 años. Hoy en día, pues, incluso el agua del subsuelo está contaminada, ¿no? Entonces, siendo un país con toda esta cantidad de agua, vean esa hidrografía, pues, o sea, es azul prácticamente el país. Más de 3 millones de personas no tienen agua potable. 11 millones en nuestro país no tienen alcantarillado. Y solo el 62% de todos los desagües son captados en plantas de tratamiento que ni siquiera te garantizan la calidad del agua residual que sale. Otra estadística que podemos tomar para tener la idea más centrada. Vean acá el mapa del país, ¿no? Donde este es tomado del INEGI, ¿no? Para el año pasado, ¿no? 2020. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos población con un 71% a 97% que cuenta con agua potable proveniente de una red pública. Vean cuánto del país. Arequipa se encuentra por ahí. ¿Sí? Si nosotros vemos, tienen el 87%, casi 88% cuentan con agua potable. Eso quiere decir que el 12% no cuenta con agua potable. Pero lo que pasa acá, uno podría decir, oye, está muy bien, pero de ahí lo vamos a ver en el cuadro, que eso no quiere decir que el contar con agua es que todos tienen agua en su vivienda, no. Mucho es un pilón que les llega agua potable ahí, sí, pero no tienen la conexión domiciliaria. Otros que no tienen las 24 horas del día. Entonces, acá se ve bien, porque estadísticamente los gobiernos siempre van a tratar de poner que son un éxito. Pero si nosotros desmenuzamos en la realidad cuántos tienen agua potable en su casa, en su vivienda, las 24 horas del día, no es esta cifra. Quizás sea la mitad. Con mucha suerte la mitad, el 50%. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero vean acá, el caso de Loreto. Loreto es la provincia que tiene mayor cantidad de fuentes de agua. Por acá pasa el Amazonas y todos los ríos tributarios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no cuentan con agua potable. ¿Cuánto cuentan? Solo el 45%, incluyendo
los que tienen los puntos que no son las 24 horas. Vean acá, este gráfico nos ayuda mucho mejor. Todo esto es red pública, sin acceso a la red pública, 9.2%, casi el 10%. Pero de todos estos de red pública, no todos los días. O sea, ¿cuánto estamos hablando? Todos los días, 85%, 5.2% no todos los días. Las 24 horas, solo el 57%, menos de 24 horas, el 28%. O sea, este 90% en realidad se reduce bastante. Y esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que hoy en día, conmemorando el Día Mundial del Agua, el agua es un grave problema. Es uno de los tantos problemas que tenemos, pero es un problema, digamos, es un tema central. Si tú abordas el agua, vas a solucionar otros problemas como los temas sanitarios, es decir, temas de enfermedades. He estado en muchos lugares he hecho varios trabajos, proyectos, consultorías en torno al agua, y he encontrado distritos, lugares, caseríos, por ejemplo, que toman les viene un canal, pero ese canal les viene con desagüe del otro pueblo. Y lamentablemente es la única fuente de agua. Entonces, a veces, conseguirles agua, por ejemplo, de una quebrada, estamos hablando que hay que irse a un cerro que está a 4.000, 4.500 metros de altura, y ahí en esa fuente hacer una pequeña represita de un par de metros, y para que tenga altura, y desde ahí entubarla hasta la población. Y de la población no solamente que llegue a una caja, a un reservorio, sino tratarla también. Entonces, todos esos detalles se abordan cada día para poder abastecer de agua a la población. Claro, cada día mejoran un poco las condiciones, pero aún así estamos hablando de muchos millones de peruanos que no tienen agua. Y de desagüe estamos peor todavía. De desagüe estamos peor. Plantas de tratamiento que son un desastre, donde se confunde tratamiento de desagüe con tratamiento de agua potable. Y son elefantes blancos, abandonadas ahí porque no sirven. Al final el desagüe crudo se tira en los campos, en los canales. Y eso se utiliza para el riego, y eso llega al riego de, ustedes ya saben, pues, o sea, riegas lechuga, riegas tomate, la lechuga la comes cruda, el tomate también crudo, o cebolla, y la persona se enferma, se parasita, etcétera, etcétera. Y es gran parte de nuestro problema. O sea, un problema sanitario, un problema que reduce la calidad de vida de la población. Por eso se habla, países del tercer mundo, tú quieres analizar un poco desde el punto de vista de las enfermedades, mientras que el primer mundo, sus enfermedades son enfermedades crónico-degenerativas, en países del tercer mundo son infecciosas. O sea, como, por ejemplo, cólera, diarreas y todo eso de ahí. En el resto, bueno, será cáncer, será diabetes, será sobrepresión, obesidad, etcétera. Pero acá son otras enfermedades que se podrían solucionar en gran medida garantizando el agua de la población, ¿no? Entonces ese es un tema, ¿no? No solamente se trata del agua para la población, sino también de las condiciones de saneamiento, no solamente para la población, no solamente para el consumo, sino para otras actividades que se realizan. Por ejemplo, aguas abajo, se quiere desarrollar proyectos de acuicultura, necesitas agua limpia, pero si ya te la contaminaron con desagüe, ya no puedes desarrollar acuicultura. O el cultivo de plantas de tallo corto, ya no la podrías hacer porque estaría contaminada. O quieres hablar de exportación y a la primera muestra que llevas al extranjero te dicen, en la vida vamos a comprarles eso si eso está lleno de parásitos. Entonces, ¿por qué? Porque no está tratada el agua. Y no solamente hablamos de tratamiento del agua que consumiste en la vivienda, también en la industria, porque el agua potable que nos llega, lo mismo en todas las ciudades del país, llega el agua potable, pero esa se distribuye al área urbana, a la zona de viviendas, a la zona comercial, a la zona de colegios, pero también a la zona de fábricas.
Y las fábricas van a hacer sus procesos y van a contaminar esa agua y van a generar un desagüe que tiene que tratarse por separado. Y obviamente si eso llega de nuevo a las fuentes de agua, por ejemplo al río, al mismo curso del río, entonces estamos ante un problema muy grave. No salimos de un círculo vicioso, deterioramos nuestras fuentes de agua, deterioramos nuestros ecosistemas y al final no le hacemos honor al nombre de Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque eso no es sostenible. Eso sencillamente colapsa, eso tiene un tiempo de vida y de ahí colapsa. Tal igual como están colapsando muchas plantas de tratamiento porque sencillamente se diseñaron para tratar desagües urbanos y terminan vertiendo desagües industriales. Y obviamente al llegar a una planta de tratamiento colapsa, porque el fuerte del tratamiento de aguas residuales es tratamiento biológico. Y al ponerle químicos, sencillamente inactivas todo el tratamiento biológico y tan igual como entró, salió. Entonces, ese es un poco el problema que estamos viviendo hoy en día con el tema del agua, ¿no? O sea, es un recurso de lo más importante, no podemos vivir sin agua. Podemos pasarla sin celulares, pasarla fatal sin luz, pero sin agua. Sin agua no nos bañamos, no comemos y no tomamos agua. Entonces, y ahí tenemos un problema muy grave para la población. Obviamente la población se amolda. Si nos cortan el agua, si no tenemos agua, hay escasez de agua, veremos de dónde conseguimos. La gente se aprovechará, los que hacen negocios con eso, el que vende agua con cisterna te cobrará 10 veces más, habrá quien lo pueda pagar, entonces al que no lo pueda pagar se queda sin agua. Ese es el contexto futuro de pérdidas de fuentes de agua. No solamente pérdidas porque ya no llegue el agua, sino pérdidas porque sencillamente hemos contaminado el agua. Y va a ser tan caro tratarla que se vuelve prohibitivo, se vuelve tan igual como si no estuviera, como si no tuviéramos agua. Por eso es importante cuidar nuestras fuentes de agua y por eso es importante el tema de educación para el manejo del agua. Gran parte tiene que ver con la educación. Y otra parte importante con los sistemas de tratamiento, ¿no? Y abastecimiento. Pero, digamos, nuestra realidad es bastante mala. Las fuentes están contaminadas, tenemos instituciones que velan, como el ANA, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, pero aún así no se cumple. Ustedes ya saben todos los problemas que tenemos con la minería, con los relaves mineros, no solamente eso, con las plantas de tratamiento, con las ciudades, núcleos urbanos, y todo se vierte a los cuerpos de agua, chancherías, otra de las actividades que menos se habla en el país, que es contaminante del agua, la que menos se habla, pero es la más grave de todas, es la agricultura. A veces nos enfocamos mucho en decir la minería, pero poco miramos a la agricultura. La agricultura cada vez utiliza el doble de agroquímicos. Vean, con esta pandemia hemos seguido importando, cada año consumimos más agroquímicos. Y dentro de los agroquímicos, los plaguicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas, etcétera, etcétera. Es alucinante la cantidad de agroquímicos que usamos. ¿Y qué creen que es un plaguicida? Es un veneno. Se diseña para matar organismos y el hombre no es la excepción. Incluso acá, en lo particular, he encontrado cantidad en cada lugar de campo que puedan ir. Miren al costado del camino, miren al costado de las acequias, las botellas, los envases de agroquímicos. Y muchos de esos envases están prohibidos en nuestro país. Y sin embargo, se siguen vendiendo. Paraquat, Malatión, etcétera, etcétera. Está prohibido, pero igual se usa. Entonces, metamidofos es uno de los que también son los más tóxicos y tienen la etiqueta roja. Y cada vez consumimos más y más de esos agroquímicos. Y esos son muy difíciles de tratar, muy difíciles. Y una vez que el agricultor lo rocea en su campo, viene la época de riego y todo eso va al ecosistema, a la parte hídrica del ecosistema y obviamente a contaminar todas las fuentes de agua. Por eso no es de extrañar, pues tanto cáncer, tantas enfermedades que van apareciendo y tienen su connotación con el manejo de químicos que tenemos. Entonces, es un problema bastante grave, pero que va a seguir en aumento.
va a seguir en aumento y eso no nos garantiza calidad del agua. Por eso, hablar de, por ejemplo, un elemento de desarrollo, un objetivo de desarrollo, a veces no tendríamos que desligarlo del resto. Obviamente estamos en el contexto del Día Mundial del Agua, pero ese Día Mundial del Agua no solamente está asociado a este objetivo de desarrollo, sino tiene que ver con cómo manejamos nuestras fuentes de agua. Si lo estamos haciendo de la mejor manera. En lo personal opino que no estamos haciéndolo de la mejor manera. Es más, hasta nos sesgamos en el enfoque. Y al sesgarnos en el enfoque, pues nadie señala cuáles son los principales problemas, sino que ya lo hacemos por inercia y decimos, minería, ¿sí? Minería te contamina con metales pesados, los cuales son bioacumulables en el organismo y generan una serie de enfermedades. Pero entre un veneno mortal y algo que te va a generar, el veneno mortal te genera respuestas bastante agudas, el otro te regenerará respuestas crónicas, las verás de acá 10, 20, 30 años, la otra lo puedes ver de inmediato, una intoxicación por agroquímicos te mata en cuestión de minutos, pero cada vez estamos tomando una dosis mayor de agroquímicos. Cuando vayan al mercado, simplemente échenle un vistazo a las verduras, al brócoli, a la coliflor, y van a notar que tienen manchas verdes. Esos son químicos que los han rociado. Incluso se rocian antes de la cosecha, para que el tiempo que permanezca, por ejemplo, una coliflor, un brócoli, son flores. Se degradan rápido y entran los insectos, entonces para mantenerlos alejados le añades el químico. Le das una enjuagadita y lo comes. Pero enjuagándolo, el agua no te libera el químico, porque el químico se adiciona incluso con sustancias como el petróleo para que se pegue en la hoja. Entonces cuando tú la lavas, no se va a despegar. Y cada día nuestros miligramos de agroquímico estamos consumiendo. Entonces, hay que tener presente que para el manejo el manejo del agua hay que conocer la integralidad del problema. Y tenemos que saber las consecuencias del manejo. Por eso es lo importante en el tema del agua. O sea, es garantizar agua segura, pero también garantizar que los ecosistemas estén seguros, ¿no? Es decir, en el tratamiento, no solamente satisfacer esa necesidad rápida que queremos de agua, como tenerse, tomar el vaso, listo. Usarla para lavar, usarla para las cosas de la casa, y de ahí, ¿qué pasa con el agua? Cuando ya se usó, y es un desagüe. ¿A dónde va? ¿Qué se va a hacer? Entonces son elementos que no se pueden disociar. O sea, hablar de agua potable es hablar de alcantarillado. Mucho tiempo se disoció y solamente se usaba en el discurso el agua potable, y la consecuencia es ese desbalance. 3 millones no tienen agua potable, pero 11 millones no tienen saneamiento. Entonces es una necesidad. Y por esos 11 millones que no tienen saneamiento, tenemos un problema gravísimo de enfermedades gastrointestinales, que al final terminan contaminando las fuentes de agua que van a tomar en otro lado, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que les quería compartir en este tema, en este día. Es un día bastante importante por el tema del Día Mundial del Agua, pero tiene todas esas connotaciones, ¿no? No sé si tuviesen alguna pregunta, Luis. Sí, muchas gracias, Magister Gustavo, por la gran exposición y también recalcarnos la importancia del agua. Y está abierto la chat para que puedan escribir sus preguntas, o también si gustan, pueden prender su micrófono y realizarla, ¿no? Vamos a esperar, ¿le parece bien un minuto, Magister? Sí, claro. ¿Ya? Y recalcar un agradecimiento por la ayuda en esta ponencia.
Bueno, parece que quedó claro, todo claro. Muchas gracias, magíster No, les agradezco también Gustavo. la invitación. Y esperamos poder contar con usted en una siguiente Claro, ponencia. en lo que gusten, a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Recordarles, chicos, que se les va a colocar dentro de unos minutos el link del post-test y para aprobarlo y recibir el certificado tendrán que obtener como mínimo de nota 12. Muchas gracias por asistir a todos.